Temas. Número 1. Concepto de estadística y su clasificación. Número 2. Aplicaciones en la ingeniería. ¿Qué es la estadística? La estadística es comúnmente considerada como una colección de hechos numéricos expresados en términos de una relación sumisa y que han sido recopilados a partir de otros datos numéricos. Clasificación de la estadística. Estadística descriptiva. Tienen por objeto fundamental describir y analizar las características de un conjunto de datos, obteniéndose de esa manera conclusiones sobre las características de dicho conjunto y sobre las relaciones existentes con otras poblaciones a fin de compararlas. No obstante, puede no solo referirse a la observación de todos los elementos de una población, como es la observación exhaustiva, sino también a la descripción de elementos de una muestra, observación parcial. Estadística inductiva. Está fundamentada en los resultados obtenidos del análisis de una muestra de población, con el fin de inducir o inferir el comportamiento o característica de la población, de donde procede, por lo que recibe también el nombre de inferencia estadística. Son procedimientos estadísticos que sirven para deducir o inferir algo acerca de un conjunto de datos numéricos, población, seleccionando un grupo menor de ellos, muestra. Definición de estadística por Kendall. Define la estadística como un valor resumido calculado, como base en una muestra de observaciones que generalmente, aunque no por necesidad, se considera como una estimación de parámetro de determinada población, es decir, una función de valores de muestra. Conceptos básicos de la estadística. Población. El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características comunes. El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística, y este tamaño viene dado por el número de elementos que constituyen la población. Según el número de elementos, la población puede ser finita o infinita. Población finita. Constan de un número determinado de elementos susceptibles a ser contados. Ejemplo, los empleados de una empresa. Población infinita. Tienen un número indeterminado de elementos, los cuales no pueden ser contados. Ejemplo, los peces del mar. Muestra. Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para representarla. Una muestra representativa contiene las características relevantes de la población en las mismas proporciones que están incluidas en tal población. El estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la población completa, cuesta menos y lleva menos tiempo. Por último, se ha aprobado que el examen de una población entera todavía permite la aceptación de elementos defectuosos. Por tanto, en algunos casos, el muestreo puede elevar el nivel de calidad. Muestreo. Esto no es más que el procedimiento empleado para obtener una o más muestras de una población. El muestreo se realiza una vez que se ha establecido un marco muestral representativo de la población. Se procede a la selección de los elementos de la muestra, aunque hay muchos diseños de la misma. Tipos de muestreo. El muestreo aleatorio o de probabilidad es cuando los elementos de la población tienen la oportunidad de ser escogidos en la muestra. Muestreo no aleatorio o de juicio. Se basa en la experiencia de alguien con la población. Algunas veces una muestra de juicio se usa como guía o muestra tentativa para decidir cómo tomar una muestra aleatoria más adelante. Las muestras de juicio evitan el análisis estadístico necesarios para hacer una muestra de probabilidad. Variables y atributos. Las variables también suelen ser llamados caracteres cuantitativos.
son aquellos que pueden ser expresados mediante números. Son caracteres susceptibles de medición, como por ejemplo la estatura, el peso, el salario, la edad, etc. Una variable es un símbolo tal como X, Y, Z, que pueden tomar un valor cualquiera de un conjunto determinado de ellos, llamados dominios de la variable. Si la variable puede tomar solamente un valor, se llama constante. Atributos. Los atributos, también llamados caracteres cualitativos, son aquellos que no son susceptibles de medición, es decir, que no se pueden expresar mediante un número. Son aquellas características que pueden presentarse en individuos que constituyen un conjunto. La forma de expresar los atributos es mediante palabras, por ejemplo, profesión, estado civil, sexo, nacionalidad, etc. Tipos de observación. Observación directa. Es aquella donde se tiene un contacto directo con los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos estadísticos originales. Observación indirecta. Es aquella donde la persona que investiga hace uso de datos estadísticos ya conocidos en una investigación anterior, o de datos observados por un tercero, persona o entidad, con el fin de deducir otros hechos o fenómenos. Observación continua. Como su nombre lo indica, es aquella que se lleva a cabo de un modo permanente. Por ejemplo, la contabilidad comercial, llevada en cuanto a compras, ventas y otras operaciones que se van registrando a medida que van produciéndose. Una observación periódica es aquella que se lleva a cabo a través de periodos de tiempo constantes. Estos periodos de tiempo pueden ser semanas, trimestres, semestres, años, etc. Lo que debemos destacar es que los periodos de tiempo tomados como unidad deben tomarse constantes en lo posible. Por ejemplo, el registro llevado por las oficinas de control de estudios de la UNESR en cuanto a la inscripción de los estudiantes por semestre. La observación circunstancial es aquella que se efectúa en forma ocasional o esporádica. Esta observación hecha más por una necesidad momentánea que de carácter regular o permanente. Por ejemplo, la obtención de números de aulas utilizadas y no utilizadas en los colegios pertenecientes al municipio San Carlos del estado Cojedes. Observación exhaustiva, cuando la observación es efectuada sobre la totalidad de los elementos de la población. Censo. Se entiende por censo aquella numeración que se efectúa a todos y cada uno de los caracteres componentes de una población. El objetivo de un censo de población es producir información sociodemográfica básica, que actualiza el conocimiento sobre el tamaño, la composición y la distribución territorial de la población, los hogares y las viviendas existentes en el país. Por ejemplo, el último censo de población de México fue en el año 2005 y arrojó 103 millones de habitantes, 53 millones son mujeres y 50 millones son hombres. Este resultado es superior en 5 millones de habitantes al censo anterior, que fue de 98 millones de personas, 50 millones de mujeres y 48 millones de hombres. Desde hace 35 años se empezó a notar un ligero incremento en la cantidad de mujeres respecto a los hombres. Para el año 2005, esta diferencia se ha acentuado hasta llegar a 3 millones más de mujeres que de varones. Encuesta. Se entiende por encuesta las observaciones realizadas por muestreo, es decir, son observaciones parciales. El diseño de encuestas es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la premisa de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, más directo y simple es preguntárselo directamente a ellas. Aplicaciones de estadística en ingeniería. La estadística es aplicada en todas las ramas de matemáticas y fuera de ellas también.
La estadística es muy utilizada en la ingeniería, aplicándola en los procesos probabilísticos y estadísticos de análisis e interpretación de datos o características de un conjunto de elementos con la finalidad de ayudar en la toma de decisiones y en control de procesos industriales y organizacionales. Los sistemas de procesamiento de datos. Uno de los campos de aplicación más importantes de la ingeniería de sistemas. Se justifican cuando los volúmenes de datos recogidos son muy grandes. La única manera de obtener información útil de grandes volúmenes de datos es mediante el análisis estadístico. Es vital no solo en la ingeniería de sistemas, sino en cualquier carrera técnica. Importancia de la estadística en la ingeniería. La importancia de la estadística en la ingeniería se basa en la participación de la industria en el aumento de la calidad, ya que las técnicas estadísticas pueden emplearse para escribir y comprender la variabilidad, que es el resultado de cambios en las condiciones bajo las que se hacen las observaciones. La estadística permite al ingeniero interpretar mejor determinada información, haciéndola más entendible e interesante, aun cuando presenta una cantidad limitada de datos y cifras aproximadas. Permite reforzar los argumentos o conclusiones de una investigación presente. Por ello, tenemos que tener muy claro la ayuda que nos puede proporcionar este hermoso campo de la estadística y la probabilidad al campo de la ingeniería. Una de las aplicaciones más importantes es la utilización de técnicas de optimización, en el cual podemos, por medio de estudios lógicos, hacer una reducción en los precios de la materia prima, pero con un resultado igual o mejor en la aplicación de dicho producto. Estadística aplicada. La estadística aplicada en la ingeniería se hace mediante la rama de la estadística que busca implementar los procesos probabilísticos y estadísticos de análisis e interpretación de datos o características de un conjunto de elementos al entorno industrial, a efectos de ayudar en la toma de decisiones y en el control de los procesos industriales y organizacionales. Pueden distinguirse tres partes. Número 1. El estudio de las series temporales y las técnicas de previsión y la descripción de los pasos necesarios para el establecimiento de un sistema de previsión operativo y duradero en una empresa. 2. El análisis multivariable necesario para la extracción de información de grandes cantidades de datos, una de las más apremiantes. 3. El control de calidad y la fiabilidad. Las aplicaciones de la estadística en la ingeniería actualmente han tomado un rápido y sostenido incremento debido al poder de cálculo de la computación desde la segunda mitad del siglo XX. Para comprender el desarrollo de las aplicaciones de la estadística en la ingeniería, hay que citar que los viejos modelos estadísticos fueron casi siempre de la clase de los modelos lineales. Ahora, complejos computadores, junto con apropiados algoritmos numéricos, están utilizando modelos no lineales, especialmente redes neuronales y árboles de decisión, y la creación de nuevos tipos, tales como modelos lineales generalizados y modelos multinivel. El incremento en el poder computacional también ha llevado al incremento en popularidad de métodos intensivos computacionalmente basados en remuestreo, tales como test de permutación y de bootstrap, mientras técnicas como el muestreo de Gibbs han hecho los métodos bayesianos más accesibles. En el futuro inmediato, la estadística aplicada en la ingeniería tendrá un nuevo énfasis en estadísticas experimentales y empíricas. Un gran número de paquetes estadísticos está ahora disponible para los ingenieros. Los sistemas dinámicos y teoría del caos desde hace una década empezaron a ser utilizados por la comunidad hispana de ingeniería, pues en la comunidad de ingeniería anglosajona de Estados Unidos estaba ya establecida la conducta caótica en sistemas dinámicos no lineales. Algunos campos de investigación en la ingeniería usan la estadística tan extensamente que tienen terminología especializada. Estas aplicaciones incluyen
Física estadística. La física estadística o mecánica estadística es una rama de la física que mediante la teoría de la probabilidad es capaz de deducir el comportamiento de los sistemas físicos macroscópicos, constituidos por una gran cantidad estadísticamente significativa de componentes equivalentes, a partir de ciertas hipótesis sobre los elementos o partículas que los conforman y sus interacciones mutuas. Estadística industrial. Es la rama de la estadística que busca implementar los procedimientos probabilísticos y estadísticos de análisis e interpretación de datos o características de un conjunto de elementos al entorno industrial, a efectos de ayudar en la toma de decisiones y el control de los procesos industriales y organizacionales.